Hola, soy el narrador. El día de hoy, como siempre, te traigo una nueva entrega del SCP-091, Pesadilla Eugenésica. El único camino de acceso a SCP-091 será demolido con maquinaria pesada. Se establecerá vigilancia armada a cargo de 4 agentes de la Fundación en turnos de 8 horas. Quienes patrullarán el perímetro del pueblo. Toda persona que sea sorprendida en las cercanías o dentro del mismo será detenida e interrogada, y luego expulsada. Si el interrogatorio lo amerita, se le administrarán amnésicos clase A. Todos los agentes destinados a labores de vigilancia deben tener un excelente estado físico y carecer por completo de antecedentes familiares de cáncer, diabetes, enanismo, síndrome de Down, malformaciones congénitas u otras enfermedades hereditarias, al menos durante 3 generaciones anteriores. También se le someterá a exámenes psicológicos de forma semanal. Los mismos requisitos se aplicarán a todo miembro de la Fundación destinado a SCP-091. Solo se podrá ingresar con fines de experimentación. Para ello se requiere la autorización de mínimo 2 investigadores nivel 3. SCP-091 es un pequeño pueblo deshabitado situado a 60 kilómetros de la ciudad en el área precordillerana del sur de Chile, el cual se halla enclavado en un valle rodeado por completo de agrestes cerros cubiertos de bosques, con un único camino de tierra que conecta con el exterior, bordeando un barranco. Los sitios habitados más cercanos son 2 pequeños pueblos situados a 8 y 10 kilómetros de distancia respectivamente. El pueblo consiste en una serie de edificios, designados SCP-0911 a SCP-09116, aunque hay indicios de que un incendio, en una fecha no determinada, destruyó parte del pueblo. La mayor parte de los edificios son cabañas, junto con una escuela, una pequeña iglesia y un hospital, más SCP-09117, un pequeño cementerio. Hay también restos de plantaciones, corrales, colmenas y jaulas para animales, todo lo necesario para que el pueblo fuera autosustentable. Todo SCP-091 claramente ha estado abandonado durante al menos 2 décadas. La exploración de SCP-09117 ha revelado cuerpos en él, 16 de los cuales corresponden a bebés de menos de 3 meses, en varios casos probablemente recién nacidos. Un análisis más detallado de sus restos indican que al menos 12 de ellos presentaban anormalidades genéticas como osteogénesis imperfecta, anencefalia y síndrome de Down. De los cuerpos restantes no se han podido obtener conclusiones, así como establecer las causas de muerte. También fue descubierta una fosa común con 12 cuerpos. Todos fallecieron de manera violenta por traumas asociados a golpes o disparos. 3 fueron encontrados con las manos atadas y con agujeros de bala en el cráneo, posiblemente ejecutados. Todos fallecieron alrededor de la misma fecha, 25 a 30 años atrás. El resto de los cuerpos hallados fallecieron por causas naturales o accidentes. SCP-0917 es un edificio un poco más grande que el resto de las cabañas. En él había una armería, ahora completamente vacía, equipo electrónico para comunicación vía radio, parcialmente destruido a golpes, y una serie de cuartos subterráneos cuya finalidad, aparentemente, era servir como celdas. En una de las habitaciones del nivel superior fue hallado el esqueleto de una mujer de alrededor de 50 años con una data de muerte de entre 20 a 25 años. Fue encontrada recostada en un camarote y cubierta con mantas andrajosas. No se ha podido determinar la causa de su muerte, pero se sospecha que fue un suicidio, quizás por envenenamiento. SCP-0913 era el hospital del pueblo, el cual se encontraba muy bien equipado, incluyendo una sala de operaciones para cirugías complejas. Sin embargo, también cuenta con una serie de salas subterráneas cuya entrada se encontraba protegida por una puerta blindada que se abría mediante un tablero numérico electrónico. Cuando la Fundación tomó posesión de SCP-091 encontró la puerta abierta y el panel destrozado. Una de las habitaciones era un laboratorio médico equipado con los instrumentos y tecnología más avanzados disponibles en la década de 1970. Aunque la mayor parte de los equipos fue encontrado destrozado, una segunda sala de cirugía y una biblioteca y cuarto de archivos. Allí se encontraron restos de una hoguera en la que se quemaron gran cantidad de documentos años atrás. Los pocos restos conservados son ilegibles o carecen de contexto. Solo se han conservado cierto número de libros sobre temas médicos, específicamente genética, ginecología y teoría eugenésica, ninguno de los cuales fue publicado posteriormente a 1980. En uno de los libros fueron halladas varias fotografías, ver archivo 0003-420. En varios de estos textos se ha encontrado un sello con el símbolo, el cual también está presente en varias piezas del equipo médico y de laboratorio. SCP-091 fue conocido originalmente como Villa Australis. Fundada posiblemente en 1957 o 1958.
Y si bien en el sitio no se han encontrado documentos sobre las personas que la habitaron y su propósito, los cuales al parecer fueron destruidos deliberadamente, investigaciones posteriores han revelado parte de su historia y su relación con el Instituto Ferguson. Antes de continuar, se recomienda la lectura del archivo 0006-275. Durante la primera exploración de SCP-091, antes de que se confirmaran sus efectos anómalos, ocurrieron dos incidentes. Uno, el doctor, quien padece de sordera, condición heredada de sus padres, sufrió una crisis nerviosa mientras se encontraba en terreno. Tuvo que ser sedado y retirado en camilla. Más tarde, al ser interrogado, declaró: sentí que me odiaba, que eso me odiaba. Y de pronto comencé a odiarme yo mismo, era como si no mereciera vivir, como si al tener hijos yo ensuciara al mundo. 2. El agente y la doctora fueron sorprendidos teniendo relaciones sexuales en el interior de SCP-0915. Ambos fueron suspendidos sin sueldo de modo temporal, mientras se les asigna a otros proyectos y el comité de ética determina nuevas sanciones. Sin embargo, el agente afirmó que él se sintió impulsado a tener relaciones sexuales, que ese impulso estaba dirigido única y exclusivamente hacia la doctora y que ella sintió lo mismo. Aseguró que no estaba buscando excusas por su comportamiento, pero que estaba seguro de que ambos fueron manipulados por SCP-091 para cometer tal acto anómalo. Interesante. La eugenesia siempre ha tenido un trasfondo racista, ya que se trata de mejorar únicamente la raza blanca. Pero el agente es afroamericano. Y la doctora es mestiza de padre japonés y madre alemana, pero ambos tienen buen estado físico, ningún historial familiar de enfermedades hereditarias y su inteligencia está sobre el promedio. Esto es interesante, como si lo que fuera que influye en SCP-091 les hubiera dado su aprobación y decidiera que ambos tenían buenos genes para ser perpetuados. Propongo realizar experimentos con clase D de razas no blancas, pero con buena condición genética, para confirmar o desmentir esta teoría. Dr. Von Braun. Registro de experimentos. Experimento 1. Una jaula con periquitos es llevada al interior de SCP-0917. Son 9 periquitos en total. 7 hembras y 7 machos. Los machos sufren del llamado síndrome del plumero, un crecimiento anómalo y exagerado de las plumas, lo cual les imposibilita volar y acorta drásticamente su vida, entre otras consecuencias. Resultados. Los periquitos machos establecen relaciones monógamas. Luego de un tiempo las hembras ponen 23 huevos en total, de los cuales, tras un periodo de 16 a 19 días, nacen crías perfectamente normales, sin síndrome del plumero. Experimento 2. Se instalan 2 gallineros dentro de SCP-091. Cada uno de los cuales cuenta con 10 gallinas y un gallo. Cada uno de los gallos cuenta con una mutación natural hereditaria que hace que carezcan de plumas. Lo cual crea desventajas tales como dificultades a la hora de aparearse, mayor vulnerabilidad a las quemaduras solares, etc. Resultados. A pesar de su mutación, los gallos de ambos gallineros son exitosos a la hora de aparearse con las hembras, de los huevos resultantes eclosionan 17, de los cuales 9 polluelos no presentan plumas. Experimento 3. Una colonia de ratas blancas de laboratorio, Rattus norvegicus, es introducida en SCP-091, en total 42 ejemplares entre machos y hembras. 30 de ellos perfectamente normales y sanos y 12 que han sido criados específicamente para aportar un gen defectuoso que hará que desarrollen algún tipo de cáncer en el futuro. La colonia cuenta con comida y espacio suficiente como para cuadruplicar su tamaño sin tener problemas debido a la sobrepoblación. Datos borrados. Después de 4 días los ejemplares sobrevivientes son eliminados. Se realizan autopsias para descubrir alguna razón médica que explique una alteración tan drástica de su comportamiento, sin resultados concluyentes. Esto es interesante, los primeros experimentos parecía indicar que las propiedades anómalas de la villa no afectaban a los animales. Respecto a este último experimento, se han observado situaciones similares en poblaciones de ratas sometidas a un intenso estrés. En especial debido a la sobrepoblación, ver el caso del universo 25, pero nunca en tan poco tiempo ni con tal grado de violencia. Recomiendo continuar experimentando con animales. Dr. Von Braun. Para los siguientes experimentos se acondicionó SCP-0919, uno de los edificios del pueblo, para encerrar en su interior a diversos clase D. Experimento 5 es recluido de 37485, varón de 26 años, quien presenta un largo historial de delitos sexuales. De 37485 también padece de enanismo, condición presente en 3 generaciones de su familia. Resultados. Al segundo día de su encierro de 37485 declara tener fuertes dolores en sus genitales, al ser examinado se descubre que presenta una grave hemorragia interna en el área del escroto.
Tras una cirugía de exploración se descubre que hay numerosos cortes en sus conductos deferentes que van de los testículos a la uretra. Estos cortes han dejado estéril a D37485. De forma similar a una vasectomía. Estos cortes son internos y no presentan señales externas que expliquen el cómo se produjeron. Al ser interrogado, D37485 expresa sentimientos de auto-odio y deseos suicidas, aunque ya antes había experimentado sentimientos similares de forma ocasional. Experimento 6 es recluido D4859, varón de 33 años quien presenta rasgos psicopáticos y un largo historial de maltrato a animales y tendencias zoofílicas. Resultados. Tras 10 días sin incidentes. Es recluida junto con D4859. Con fines de experimentación, D9087, mujer de 42 años, quien padece de esquizofrenia y presenta un leve retraso mental debido a reiterados abusos físicos durante su infancia. Datos borrados, debido al severo daño interno sufrido, D9087 es sometida a una histerectomía, extirpación del útero de urgencia, falleciendo durante la cirugía. En cuanto a D4859. No pudo ser auxiliado a tiempo y falleció debido a una hemorragia masiva. Pero antes de morir dijo a quienes la auxiliaban: él me odia. Todo el maldito lugar me odia. No merezco vivir, no merecíamos vivir, solo ensuciamos el mundo. Se comprobó que D4859 utilizó como arma un pedazo de madera astillada que arrancó de una pared. Experimento 7 es recluido D37809. Varón caucásico de 41 años, anteriormente el doctor quien fue degradado a clase D al comprobarse que vendía información clasificada de la fundación a organizaciones rivales. D3780 posee un coeficiente intelectual de 137, cuenta con un buen estado físico y no posee antecedentes de enfermedades hereditarias en su familia. D3780 es sometido a completos exámenes médicos cada 48 horas. Resultados. Tras 30 días sin incidentes, D37809 es terminado. Sus exámenes no muestran alteración alguna excepto por sus muestras de semen, las cuales presentan un conteo de espermatozoides 5 veces por encima de lo normal, con una vitalidad y movilidad excelentes. Al ser interrogado, D37809 dijo que había experimentado fuertes deseos sexuales y que además había pensado seriamente sobre la posibilidad de tener hijos. Pero que para ello sería necesario encontrar a una compañera biológicamente adecuada. Pero ya es demasiado tarde para mi verdad. Deberíamos ampliar el radio de nuestros experimentos. Comprobar hasta qué distancia se extienden los efectos anómalos o si solo se restringen a la villa propiamente. También sugiero investigar en los pueblos cercanos si se presentan o no casos de bebés con defectos congénitos Dr. Von Braun. Agente Mujica. ¿Cómo definiría su vida en Villa Australis? Entrevistado. Pues. Un puto infierno, la verdad. Sufrió maltratos. Maltrato. Pues mire. Me crié en un orfanato dirigido por monjas. Y no crea que todas eran monjitas dulces y amables, no señor, algunas eran verdaderas perras, viejas amargadas a las que les hacía falta sexo, y urgentemente. Pero. Podíamos ser niños, jugar como niños, hacer payasadas como niños. En cambio en la villa solo trabajábamos, trabajar y estudiar, nada más. ¿Qué tipo de trabajo? De campo. Alimentar los animales, sembrar, cosechar, cuidar las colmenas, lo típico. No es que fuera un trabajo agobiante, pero era rutinario, cada hora de nuestro día estaba planeado, sin un momento libre. Y cuando no trabajábamos estudiábamos. ¿Qué estudiaban? Biología, cálculo, historia, idiomas. Al menos nos daban una buena educación. Ahora. En serio. Yo no lo sabía en esa época, pero lo que nos enseñaban estaba a un nivel muy superior a lo que se enseña normalmente a esa edad. ¿Y las pruebas? Nos pedían que resolviéramos problemas como lo de Sudáfrica. Sudáfrica. Sí, era más o menos así. Frente a la tensa situación racial en Sudáfrica. Según usted, ¿qué medidas serían las adecuadas para garantizar la supervivencia de la minoría blanca en las próximas décadas? Y uno tenía que tomar en cuenta todos los factores. Desde el aislamiento internacional hasta una rebelión de los negros. Eso es insólito. Supongo que eso era lo adecuado por ser nosotros la generación que dominaría el futuro. Así los llamaban a ustedes. Esa era la propaganda que nos metían por la garganta. Ustedes son la generación del futuro. Su destino es dirigir el mundo. Su inteligencia. Su disciplina. Su ética de trabajo les garantizarán un lugar importante en el mundo del mañana. Pura basura. Escupe con desprecio.
Ellos arruinaron mi vida. Sabe usted que tengo 4 hijas. Con 2 señoras distintas, y nunca pude tener una relación normal de pareja. Los de la villa mataron esa posibilidad. Mataron esa capacidad, la castraron, no sé cómo explicarme. ¿Cuántos vivían en Villa Australis? Como un centenar o algo así, la mayoría jóvenes, unos 30 viejos o muy viejos. ¿Quiénes eran los que mandaban? ¿Había algún líder? Estaba el consejo, no, el alto consejo, así, con mayúsculas, eran unos 15. No, 13, la mayoría viejos y unos pocos que llegaron como huérfanos y ahora eran adultos. Recuerdo sus nombres. Jason, Valentina, Carson, Cecil, el doctor Monet. Ese viejo era siniestro, el más siniestro de todos. Él era quien mandaba, aunque se suponía que todos en el consejo eran iguales y sus votos valían lo mismo. ¿Por qué dice que era siniestro? Por las cosas que hacía con las niñas, las mujeres de la villa. ¿Qué cosas? Yo nunca lo vi directamente, solo los rumores, lo que me contaban los chicos, no las chicas. Yo era tímido y no hablaba con ellas y ellas obviamente no contarían esas cosas. Está hablando de abuso sexual, ¿no? No, no ese tipo de cosas, pero sí situaciones raras y humillantes. Hablo de chicas jóvenes a las que hacían exámenes ginecológicos. Exploraciones, niñas de 8 años a las que llevaban al hospital, las hacían acostarse en una camilla especial, abrirse de piernas y así las revisaban. El doctor Monet era el encargado de eso, siempre. ¿Por qué lo hacían? ¿Tenían algún fin específico? Es difícil decirlo, pero creo que sí, le explicaré. Los huérfanos originales obviamente habían crecido y algunos se habían casado y tenían sus propios hijos. Hubo un caso de una chica que tuvo gemelos idénticos 3 veces, en serio, y se decía que eso era cosa del doctor Monet. Bueno, unos meses antes de mi fuga la mujer quedó embarazada de nuevo, y adivine. Gemelos, otra vez. Pero hubo problemas, tuvo síntomas de pérdida y tuvieron que intervenirla cuando tenía unos 7 meses de embarazo. Los bebés sobrevivieron pero ella murió, y fue un escándalo. El padre enloqueció y trató de atacar al doctor Monet. Lo encerraron en una celda y no sé qué pasó con él. Se decía que el doctor Monet privilegió la vida de los bebés por sobre la de la madre. Y también estaba el asunto de las gemelas, otras, mayorcitas. ¿Qué gemelas? Lisa y Ann, tenían unos 15 años cuando quedaron embarazadas, y fue otro escándalo. Se decía que fue asunto del doctor Monet, otra vez. No me refiero a que él tuviera sexo con las chicas, sino que hizo un experimento raro con ellas. ¿Qué pasó después? Un escándalo. Al parecer Monet no consultó lo que iba a hacer con el resto del consejo. Uno de ellos, Finn, se enfureció y agredió al doctor delante de todo el mundo. Excepto yo no estuve presente y es una lástima, porque fue todo un espectáculo. Dicen que Finn agarró al doctor, lo arrastró y lo arrojó al chiquero de los chancos, nota. Nombre vulgar con que se conocen los cerdos en Chile, y después se sentó sobre él. Pero el doctor le hizo pagar cara esa humillación. Finn desapareció durante una semana y después volvió con el rostro lleno de moretones y con la palabra mal elemento grabada con un fierro al rojo vivo en la base del cuello, debajo de la nuca. Nos reunieron a todos en el centro del pueblo y nos dijeron que Finn era un mal miembro de nuestra sociedad. Que no merecía nuestro respeto ni aprecio. Que debía de ser expulsado. Desterrar, ellos usaron la palabra desterrar, pero por compasión le permitiríamos continuar con nosotros y trabajar en su redención. Y lo pusieron a trabajar. Ya no formaba parte del alto consejo ni nos daba clases, solo trabajaba en el campo y todos los demás lo aislaban. Aguantó un mes y desapareció. Simplemente desapareció. Nos dijeron que se había fugado, no sé si fue verdad, ojalá que sí, por su bien. ¿Qué sucedió después? El asunto se puso bastante turbio en el consejo. Los mandamases peleaban constantemente entre ellos. Muchos estaban enojados con el doctor Monet por lo de Lisa y Ann. Otros lo apoyaban. Al menos eso se decía, obviamente ellos no nos contaban nada, pero había rumores, cosas que susurraban a escondidas. Hubo más embarazos en ese tiempo. Algunos. 5 o 6. Recuerdo que también venían campesinos, gente de los pueblos cercanos a atenderse con los doctores. Estoy hablando de mujeres embarazadas que venían a tener sus hijos en el hospital de la villa. El doctor Monet los atendía. Cobraban por la atención. Sí, el u otro de los doctores, pero él siempre estaba metido en ese tipo de cosas, y no, todas las atenciones eran gratuitas. ¿Recuerda si hubo muertes de bebés?
algún embarazo que no llegó a término. Abortos no sé, pero sí sé de bebés antes que yo llegara que nacieron demasiado enfermos y murieron antes del mes de vida. ¿Qué es lo que pretendía el doctor Monet? ¿Qué sé yo? Todo era muy turbio, todo era turbio en la villa, como lo que pasaba con las chicas, y también los chicos, en el hospital. Hablo de chicos adolescentes de 14 para arriba. A algunos los llevaban a un cuarto blanco, los dejaban con un frasquito y una revista porno, ni idea de dónde la sacaban, y allí tenían que elevar volantines y llenar el frasquito. Nos prohibían hablar de eso, pero ya saben cómo son los adolescentes, hacíamos chistes y algunos presumían de qué tan grande era el frasquito que llenaban. ¿Usted también fue obligado? No. Para nada, yo no, pero otros sí, y ellos hablaban. Usted habló de fugas, era un cárcel Villa Australis. Pues si no era una prisión, se sentía como una. La villa estaba metida en un valle con un barranco a un lado y cerros por todos los demás. Como lo dije, todas las horas del día estaban reglamentadas y controladas, y habían rumores, siempre habían rumores. Se decía que habían alarmas alrededor de la villa, sensores, detectores de movimiento, algunos incluso hablaban de minas explosivas enterradas, cosas así. Nunca vi algo y los mayores nunca confirmarían tales cosas, incluso si uno se los preguntaba directamente. Habían guardias, vigilantes. Estaba la guardia nocturna, los más fieles al consejo. Durante las noches nos encerrábamos. Nos encerraban en nuestras cabañas por nuestra seguridad, eso decían. La guardia nocturna recorría el perímetro de la villa, iban en parejas, con escopetas y perros, pastores alemanes. Eran 2 parejas cada noche, o 3, no estoy seguro, pero creo que era cosa de los últimos años, no algo que pasará en los primeros tiempos de la villa. Los más fieles eran también los únicos que podían salir y visitar los pueblos vecinos, e incluso ir a la ciudad, iban a vender miel, cecinas, quesos, lo que producía nuestra villa. ¿Cuándo decidió fugarse? El ambiente estaba muy turbio. En especial después de lo de Finn. Ellos nunca nos contaban nada, obvio, pero se veía que las cosas estaban muy tensas dentro del consejo, se decía que habían distintas facciones. Rumores, eso es lo único que teníamos. En fin. Yo estaba harto. Pero nunca me habría atrevido a huir de Villa Australis. Ni siquiera tenía idea de dónde ir. Pero recibí ayuda, 2 chicos mayores que yo, Eric y Frank, nos hicimos amigos y ellos estaban hartos al igual que yo, decidimos huir, aunque no solos. ¿Quién los ayudó? Angelina. Una chica de la guardia nocturna. Tenía sus propios problemas y quería irse, también mantenía un romance con Frank, ese era uno de sus motivos. Ella era de unos, no sé, unos 25, 26 años, Frank solo 15. Yo no juzgo, esa no era la cosa más torcida que vi en la villa. ¿Cómo lo consiguieron? Fue fácil, o eso me pareció a mí. Angelina conocía todo el asunto de las rondas, los horarios, etc. Fue en invierno, una noche después de una nevada, el cielo estaba despejado pero hacía un frío horrible. Ella se las arregló para conseguirse no sé qué medicamento del hospital, y cuando le tocó el turno a su compañero de guardia le vino un caso explosivo de diarrea, ya se lo imaginará. La otra pareja de guardia no se enteró de nada, el frío y la nieve no daban muchas ganas de ser escrupulosos con la vigilancia. También se robó 2 caballos, además de ropa, comida y dinero. Los caballos nos esperaban a una orilla del camino ya fuera de la villa. Yo ya había montado antes pero por poco tiempo y nunca había cabalgado. Y allí estaba yo. Abrazado a la espalda de Eric mientras galopábamos a la libertad. Puedo decirle que ese viaje fue el más emocionante y esperanzador de mi vida. Y también fue un verdadero dolor en el culo, y en las caderas, y en la espalda. ¿Qué pasó después? Hicimos parada en varios pueblecitos. No confiábamos en las autoridades y temíamos ser capturados por la gente de la villa. Así que terminamos en la ciudad, allí nos separamos. Ni idea de dónde estarán Angelina y Frank, pues espero que hayan sido felices. ¿Y Eric? Lo de Eric fue muy triste, preferiría no hablar de ello. La historia de hoy ha sido bastante corta pero espero que te haya gustado, comenta qué te ha parecido y no te olvides de darle like.